No, entre claro. hoy y mañana fundamentalmente, porque va a cambiar también un poco lo que es el esquema del Gran Buenos Aires. Rubén, te dejo, volvemos en un ratito. Sí, señor. Lo voy a ir a buscar a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que empieza mañana en realidad una etapa diferente en la ciudad de Buenos Aires. Larreta, Antonio Laje saluda, buen día. Buen día, Antonio. A ver, espérame. Bien, bueno, hace un ratito estábamos allí. Buen día, buen día. Buen ¿Qué día, ahí tal? está. Estábamos hace un ratito con Felipe Miguel, el jefe de gabinete, con Juanjo Méndez, viendo cómo estaban haciendo un poco las intervenciones en las calles para lo que va a ser, a partir de mañana, una realidad diferente en la ciudad de Buenos Aires. Sí, seguimos con la cuarentena. Sí, claro. Seguimos con la cuarentena, pero estamos sumando algunas actividades. Seguimos Bien. con la cuarentena significa que todas las pautas de distanciamiento, de cuidado, del uso del tapabocas, todo eso se mantiene exactamente igual, Antonio, porque el riesgo de contagio existe. O sea, en la mayoría de las ciudades del mundo, sobre todo las grandes como Buenos Aires, en algún momento los contagios aumentan Sí, y mucho. bueno, Y eso, ayer ese riesgo hubo está, ese récord riesgo de está. contagios, ¿no? Ayer, los últimos 3 días te diría, Claro, que aumentó. venían, sí. Venía bastante parejo y aumentaron los últimos 3 días. Tenemos que ver después más o menos una semana para ver si es una tendencia o si fue un aumento y baja, pero puede ser. Sí. El riesgo está, por eso tenemos que ser tan cuidadosos, hacerlo tan gradualmente y sobre todo apelando a que la gente siga cumpliendo, porque, y eso debo agradecerlo de todo corazón, la gente en su gran mayoría ha cumplido con las pautas. Es muy difícil, casi imposible encontrar a alguien en la ciudad que no use el tapabocas. Todos lo usan. El tapabocas La está, gente- sí, está recontra instalado, eso es cierto. Sí, sí, y eso es responsabilidad individual, porque no es que tenés un policía atrás de cada persona mirando si lo usa, es porque la gente cumple por responsabilidad. Lo mismo que la gente cuando espera para entrar a un comercio, de los que hasta ahora se podía entrar, los alimenticios, la gente espera afuera, haciendo cola a 2 metros cada uno. Digo, en su Sí, lo gran que pasa es que mayoría se ha el cumplido. comercio es más fácil de controlar, porque el mismo comerciante controla. El comerciante no Bueno, deja entrar a la gente. exactamente. Claro. La gente no deja entrar a la gente, ahora le vamos a pedir algo adicional, que es que el comerciante verifique el documento, o sea, porque uno de los criterios para este nuevo paso que damos es que van a poder salir a los comercios nuevos que incorporamos los días pares los que tengan documento par y los días impares los que tengan documento impar. Entonces, por supuesto, desde la ciudad vamos a seguir haciendo controles como se hacen hoy. Pero lo importante es la responsabilidad de cada uno, que se viene cumpliendo en general. Hemos tenido excepciones que las hemos visto, pero la mayoría cumple. Y si no se cumple, volveremos para atrás, porque no podemos arriesgar la salud de la gente, Antonio. Larreta, Así ¿tienen miedo de lo que puede ser un pico alto de contagio? En las proyecciones que realiza la ciudad de Buenos Aires, ¿hay un temor importante en alguna fecha en particular o estamos entrando ya a esa etapa más crítica de contagios? no, tenemos muchísima preocupación, como tenemos desde el primer día. Siempre tratamos de adelantarnos a las cosas. Te recuerdo que las primeras conferencias de prensa que hicimos acá fueron antes incluso que no hubiera ni un solo contagio. O sea, estamos preocupados desde ese momento. Seguimos muy preocupados. Por eso es que es tan estrictas las medidas que se toman, tan rigurosos los protocolos que hay que cumplir. Es muy importante, Antonio, el rol de ustedes, los medios de comunicación, que nos ayudan a transmitir todo esto, porque son muchas medidas a la vez. O sea, para hacerlo Sí, lo que bien, pasa es que los cuando protocolos de cada actividad tienen pedimos páginas y páginas. que abran un poco la economía, ya nos tildan de mentirosos, entonces también es difícil un poco. Sí, hay que buscar, digamos, hay que hacerlo todo cuidando las pautas sanitarias. Por eso las imágenes que mostrabas hace un rato, me decías. En muchos lugares de la ciudad hemos adecuado, transformado la ciudad para esta nueva realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que le hemos ganado espacio para hacer cola en los comercios, para la gente que camina, para que no camine toda junta. Para eso le sacamos en algunos lugares un carril, 2 carriles a las calles. En otros directamente cortamos la calle para que la gente pueda circular manteniendo la distancia. Acá lo importante es mantener la distancia. Entonces, si hay que adecuar la ciudad, lo hacemos. Horacio. Por eso nuestra preocupación. Sí. Sí, buen día, Ramón Indart. Te quería consultar Buen día, Ramón. sobre el tema de los barrios populares. Ayer cuando dieron el informe del Ministerio de Salud, decía Carla Bisotti, 373 contagios en la Villa 31, 120 en la 1114 y otros 26 en el resto de los barrios. Digamos, mirando hacia adelante, ¿qué es lo que está haciendo y lo que tiene pensado hacer la ciudad para frenar esta explosión de casos? Porque
la curva en los barrios populares está en ascenso, en franco ascenso, y es cierto lo que te dice la gente ahí, es muy difícil mantener la distancia social, las medidas de seguridad. Desde el primer día dijimos que había algunos sectores que eran más sensibles. Uno de ellos siempre fue los barrios populares, Sí. por lo que dijiste recién. Porque la gente vive, la densidad es mayor, o sea, la gente vive más junta una de la otra, con lo cual las pautas de distanciamiento son mucho más difíciles. Por lo tanto, los riesgos de contagio son mayores. Ahí tenemos un protocolo en particular, que lo dio en mucho detalle hace un par de semanas el ministro de Salud, Sí. donde llegamos al caso incluso, donde hay adultos mayores que viven en familias más grandes, donde es imposible la distancia, les ofrecemos la alternativa de ir a vivir a otro lado. Tenemos centros comunitarios adecuados, algunos acordados con las organizaciones sociales, religiosas del barrio. O sea, tenemos un plan específico. Obviamente, esto de frenar los contagios como tal, lo que tenemos que hacer es tratar de reducir el impacto. Se están haciendo testeos masivos. Testeo masivo significa que se testea a todos los que estuvieron en contacto estrecho con los contagiados, se los identifica uno por uno. O sea, hay un protocolo particular, lo hay. Ahora, que es la zona más riesgosa, lo dijimos desde el primer día, por lo que dijiste vos, porque el distanciamiento es muy difícil. Lo mismo el tema de los geriátricos. Todo esto hemos sacado experiencia de otras ciudades. Los geriátricos vive gente toda de alto riesgo, toda gente de edad. Entonces ahí es un lugar de riesgo. Por eso nuestra insistencia ya hasta el cansancio del cuidado de los adultos mayores. Cada día que vamos viendo los datos de los contagiados y los fallecidos, se comprueba lo que dijimos el primer día. El mayor riesgo lo tienen por lejos los adultos mayores. Por eso les pedimos que no salgan de su casa, que se apoyen en sus familias, en los encargados del edificio, en los voluntarios que tenemos. Todo el que vive solo y no sabe cómo resolver sus necesidades, tenemos voluntarios que los ayuden. Por eso hay sectores sensibles que tienen un plan especial cada uno de ellos. Yo quiero reforzar mucho esta idea que al menos lo que es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, la cuarentena permanece exactamente igual. Digo, estos comercios que se empiezan a habilitar, lo hablábamos hace un rato, no es que la gente puede salir a pasear, es siempre en la proximidad de su casa, ir a hacer la compra y volver. Siempre. Es una buena aclaración. Todo el comercio que se va incorporando a las actividades nuevas son de lo que se llama de proximidad. Uno puede salir al comercio cerca de su casa, como antes, como hasta ahora puede salir a comprar alimentos. Vamos a sumar algunas otras actividades, pero siempre cerca de su casa. El parámetro es donde uno pueda llegar caminando. En algunos lugares nos preguntaban si eran 500 metros. Es tan distinta la situación de alguien que vive, digamos, en Cabildo y Juramento, con negocios de todo alrededor de su casa, del que vive en un barrio, como acá estoy yo ahora en Parque Patricios, donde hay menos comercio, entonces hay que caminar más. No podés poner un número de metros igual para todos. Entonces, el criterio es caminando. Donde vos llegues caminando a comprar, podés ir. Hay mucha pregunta de actividades. Por ejemplo, psicólogos. Sí. Por ejemplo, psicólogos que pueden llegar, es decir, puede atender uno cada 2 horas, cosa de que no se cruce absolutamente nadie. Mucho kinesiólogo preguntando. Tatuadores, digo. Lo que pasa es que, no, claro, empezamos a ver que hay cantidad de actividades que nunca nos habíamos imaginado o que nunca nos pusimos a ver la gente que mueve o no. ¿Qué se va a hacer con esas actividades? Es que hay muchísimas actividades que obviamente no podemos sumar todas juntas, sería imposible. Si lo que buscamos es mantener las pautas de cuidado, mantener las distancias, si vos sumás todas a la vez, es imposible. Por eso hay que hacerlo gradualmente. Y todas las decisiones se toman en criterios sanitarios. Por ejemplo, todos aquellos que pueden hacer por lo menos parte de su trabajo a distancia, que lo hagan a distancia. No es lo mismo, obviamente que no es lo mismo la sesión de un psicólogo a distancia que personal, no es lo mismo. Pero bueno, en alguna parte lo puede hacer. Un comercio a distancia es mucho más difícil. O sea, la venta online todavía la penetración baja en la Argentina. Kinesiólogos, entonces, que hay mucha gente que tiene tratamiento, se lo suspendió. Sí, a ver. Que es muy de contacto, además. Todas las Masajistas también. Sí, todas las actividades, exactamente. Todas las actividades que son muy de contacto, donde el servicio, por la esencia del servicio, se da uno al lado del otro, es más difícil garantizar la distancia y garantizar. Obviamente estamos trabajando con cada sector para dar protocolos, pero repito, todas las decisiones que se toman son con un estricto criterio sanitario. Primero incorporamos actividades donde sanitariamente hay menor riesgo de contacto.
Y después, en la medida que esto se vaya cumpliendo, iremos sumando una tras otra, siempre con protocolos muy estrictos. Con las peluquerías y las manicuras, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo van a volver a la actividad? Mira, estamos trabajando con todos, como es un poco como el caso de los kinesiólogos. O sea, son actividades donde la distancia al dar el servicio es mucho más corta, es mucho más difícil hacerlo a distancia. Por eso es que requieren un cuidado especial. Pero de vuelta, si pensamos una por una cada actividad, todas tienen necesidades, todas tienen gente que trabaja, todas tienen familias con gente que trabaja. Cada caso es un problema, es un desafío. Sí, recién no podemos hacer todos a la vez. Preguntaban agencias de quinielas. ¿Perdón? Claro. Recién, Lotería está todo. Loterías, agencias de quiniela me decían, ¿por qué no puedo atender una agencia de quiniela? Digamos, si no están yendo a jugar al tragamonedas, es una agencia, ¿eso por qué no puede abrir? Cada actividad, si hablamos una por una, todas tienen sus razones, todas tienen gente que trabaja, cierto, todas tienen su familia de gente. Entonces, si nosotros establecemos que el criterio es cuidar la salud, si decimos, como estamos convencidos, de que el riesgo de contagio y de que aumente sigue siendo grande, tenemos que ser muy cuidadosos y todo a la vez no lo podemos hacer. Entonces, el orden en el que se van sumando actividades responde a criterios sanitarios. O sea, primero aquellas actividades donde el riesgo es menor. Esa es la decisión. Por eso es muy difícil cuando hablamos de una por una. Todas tienen razones, todas tienen necesidades, todas. Es una situación muy difícil. ¿Cuándo se sabe? Porque siempre se habló que el periodo de incubación era 14 días, pero el promedio estaba entre 8 y 11 días. ¿Cuándo se va a saber en la Ciudad de Buenos Aires si esta apertura no generó mayores contagios, por ende continúa o tienen que volver atrás? ¿Cada cuánto se hace esa revisión? Lo que vos dijiste recién, son más o menos entre 8 y 10 días en promedio. O sea, 14 días es la máxima incubación. Pero a los 8 días ya tenés una muy buena indicación porque es más o menos el promedio del tiempo de incubación. Es decir, Así que mañana que en una semana, y la sí, semana pero dentro próxima vamos a poder evaluarlo. Exactamente. A ver, acá hay dos criterios que hay que mirar. Uno es el de los contagios, que lleva, como dijiste vos, entre 8 y 10 días para tener un análisis. El otro es el del cumplimiento. Es el de cumplimiento de la gente, a ver que siga cumpliendo esto del distanciamiento, de que no se amontonen todos juntos en algún lugar. No, más allá de algún caso particular podrá haber, ¿viste? Pero en términos generales, de que se sigan manteniendo el distanciamiento. Y eso lo vamos a ir viendo día por día. Una pregunta que no tiene que ver con el coronavirus desde lo que es la pandemia, pero sí desde la política. ¿Quién define cómo se hace el anuncio? Porque el viernes estaban el presidente Alberto Fernández, estaba Horacio Rodríguez Larreta, estaba Kicillof. Pero la anterior estaba Ginés y estaba Santiago Cafiero. ¿Quién elige la foto? No, eso lo define el Gobierno Nacional. El viernes me pareció natural que tuviéramos los tres porque había una medida en particular para el área metropolitana. Justamente el área metropolitana, digo capital y el conurbano, es el lugar más denso de la ciudad, del país. Y más en particular la Ciudad de Buenos Aires, que es donde la gente vive más junta y por lo tanto el riesgo de contagio es mayor. Es la zona del país donde entró la mayoría de la gente que vino del extranjero, de los países que fueron los que de alguna manera trajeron el virus. Entonces, claramente es el área más sensible y por eso es que es donde hay más contagios, lo cual es natural. Son las ciudades más grandes, las más densas, donde más contagios hay. Por eso requieren un tratamiento en particular. Por eso el presidente dijo que en el resto de las provincias cada gobernador decide, ¿no? Siguiendo algunas pautas, cada gobernador decide. En el área metropolitana seguimos teniendo que coordinar las decisiones y tener la aprobación final del Gobierno Nacional, porque requiere una preocupación, una ocupación mucho más detallada, porque es donde hay más contagios y donde hay más riesgo, naturalmente, donde viven más gentes. Y ahí, Horacio, en esa lectura política de la foto que ya habías tenido también cuando se presenta el tema de la deuda externa en Olivos, ¿te llegan críticas dentro del espacio cuando algunos sectores mucho más duros, que nosotros siempre marcamos, son sectores que no tienen que gestionar, no tienen esa responsabilidad, quizás empiezan a decir, más que estar a la par, ya es colaborar con el Gobierno Nacional al cual nosotros tenemos que enfrentar? ¿Se da esa discusión? ¿Cómo la tomás? No, nadie me lo dice y estoy totalmente convencido de que es lo que corresponde, es lo que tengo que hacer. ¿Cómo no voy a colaborar con el Gobierno Nacional ante una crisis mundial, que en todo el mundo está choqueado por esta crisis? ¿Cómo no vamos a dejar el partidismo de lado y trabajar juntos?
Y eso es por igual, con el gobierno nacional, que obviamente es de otra línea política, con la provincia, pero también trabajo igual de bien con los intendentes del conurbano, que muchos son nuestros, con Grindetti, Valenzuela, Jorge Macri, La Plata, Garro, San Miguel, Mar del Plata. Digo, trabajamos por igual, acá no hay partidismo. Digo, nadie me lo dice, no sé si alguno por atrás estará cuestionando, pero nadie me lo dice. Acá tenemos que colaborar, esa es la palabra. ¿Cómo no vamos a colaborar todos juntos? Bien. Sí, el otro día estábamos fuera del aire tratando de acordarnos, porque esto genera un impacto económico brutal en todo el país, en todas las gobernaciones, en la Ciudad de Buenos Aires obviamente también. Y yo estaba tratando de acordarme, ¿qué pasó con la coparticipación? ¿Qué pasó? Claro, ¿qué pasó con la idea del gobierno de sacar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, de restarle, o sea, estaba esa discusión, después llegó la pandemia. Sí, Pero sí, hoy estamos todos enfocados en la pandemia, todos, no hay pero otro ¿se le redujo tema. la coparticipación a la ciudad o no? No se redujo. Y como te digo, hoy todo el foco está en la pandemia, Sí. además con la brutal caída de recursos que tenemos Sí, todos. por eso preguntaba, Hoy, porque si no, sí, son vos pensás números que la inviables. recaudación en la ciudad, no, y olvídate, hoy la recaudación en la ciudad bajó 35%. 35% es una barbaridad, lo cual es producto del manejo de actividad económica que tenemos. Y además de eso tenemos más gastos, porque tenemos toda la inversión que estamos haciendo en el cuidado de la salud de la gente, requiere inversión, toda la adecuación que hicimos en los hospitales públicos, lo que estás viendo hoy en la calle, de adecuar el espacio público para que haya más espacio y mejor cuidado, todo eso requiere recursos, así que estamos en una situación muy, muy complicada, como todos, Sí. ¿no? Como todas las provincias, como todos los municipios, yo hablo con todos ellos, así que el jueves pasado se votó en la legislatura una ley Sí, de emergencia sí, sí. de las cuentas de la ciudad para poder reasignar factura, para reasignar partidas. Se frenan todas las obras que estaban en marcha en la ciudad, no se empieza ninguna nueva. Así que estamos con muchísimo cuidado también mirando los recursos, que es un Y problema yo, para todos. Por mi parte te hago la última pregunta. El tema deuda, ¿se habla con el presidente? El tema posibilidad de default, ¿no? ¿Te ha consultado, te ha contado? ¿Qué es lo que se percibe ahora que se extendió el plazo de negociación? ¿Qué sensación tenés? Sí, yo lo que espero es que se llegue a un acuerdo. No tengo ninguna duda que sería lo mejor para la Argentina. Yo No, incluso está lo bien, hice eso lo públicamente, pero apoyé todo el... ¿qué es lo que percibís en el presidente? Apoyé. No lo sé. Son negociaciones muy, digamos, muy de detalle, requieren mucha sensibilidad, requiere estar encima de los números. Yo, como todos, apoyo el proceso de negociación, así como lo apoyamos en el Congreso. Acordate que al principio del año se votó en el Congreso casi por unanimidad. El bloque nuestro acompañó que se inicie el proceso de negociación, votamos todos. Se recibió muy bien al ministro de Economía cuando fue al Congreso. Yo participé cuando el presidente hizo la propuesta, firmé el otro día una solicitada de apoyo a toda la negociación. Esperamos que se llegue a final feliz. Realmente es lo que esperamos todos. Sí, que es fundamental, ¿no? En esta crisis para la Argentina, para poder Muy salir, importante. no entrar en default. Es muy importante Sí. y esperemos que así se logre. Bueno. Horacio, muchas gracias, muy atento. De nada, buen día Antonio, y te agradezco a vos que nos ayudes a comunicar Por todas favor. estas medidas, que son muchas, o sea, para hacerlo en forma precisa, es muy detallado, así que si durante el día les aparecen seguramente mensajes de oyentes, pasánoslos que te damos la respuesta y así nos siguen Sí. ayudando, cosa que te agradezco mucho. Porque hay Y de todas las actividades. cantidad de dudas. Obviamente, Y- cada actividad es un mundo, cada actividad requiere un protocolo particular, muy detallado, por eso cuando digo que si hablamos una por una es muy Sí. difícil. Igual, Así que yo lo te agradezco que lo nos ayuden a... Lo que se anunció el fin de semana es, mañana hay aperturas, el jueves hay aperturas también. La próxima, el próximo, es decir, hasta ahora esto se va a mantener así hasta saber qué efecto ha tenido. Es decir, no, Y claro, vos, como no te hay que decía esperar antes, ya nuevas en la aperturas en los próximos días más allá de lo anunciado. No, por eso, tenemos que ser bien precisos con la comunicación. Mañana hay una serie de actividades, que Sí. ya les pasamos los datos, el jueves hay otras, después, como dijiste vos bien, más o menos a los 8 días podemos bien. hacer una evaluación de la evolución de los contagios, vamos a ir mirando cada día si la gente sigue cumpliendo con las pautas, y ahí podemos establecer nuevos pasos con otras actividades, bien. que es la idea. Si la gente sigue cumpliendo, vamos a poder sumar otras actividades. Sí. Si no cumplimos y aumentan los contagios, tendremos que volver para atrás. Vuelve atrás, pero no hay duda que vuelve atrás. No hay duda, por Bien. supuesto, se aumentan No, pero mucho los me parece que contagios. está bueno- Sobre está todo, si bueno- vemos que si la gente no cumplimos, y sí,
Lo primero es la salud, Antonio, lo primero pero es la salud. me parece bien y me parece bueno recalcarlo, porque hay mucha gente que puede pensar, no, ya está, no funciona, se vuelve atrás. Si no cumplimos, se vuelve para atrás. Yo espero que sigamos cumpliendo, porque hasta ahora ha sido alentador. La mayoría de la gente viene cumpliendo y yo lo agradezco muchísimo, porque sé que cumplir con la cuarentena es un incordio para todos. Sí. Para cada uno tiene sus problemas, es un incordio para los que no pueden trabajar, para los que no, los chicos que no van a la escuela. Yo este fin de semana mi mamá cumplió 80, no le pude dar un beso. Sí, vi en Imagínate, Instagram. hicimos el Sí, cumpleaños. te vi en Instagram. Y sí, Hicieron, pero bueno, sí. todos tenemos que cumplir, Sí. todos tenemos que cumplir, ¿Cómo nos soplamos las cambió velitas por el Zoom, que cómo nos obviamente no es lo cambió toda mismo, la vida? pero bueno, nos cambió a todos, Sí. a todos nos cambió la vida, para todos es un problema, pero bueno, venimos dando la pelea y no le vamos a aflojar, no le vamos a aflojar, por eso que si no cumplimos tendremos que volver para atrás, ojalá que Muy no bien. sea necesario.